Vamos a estudiar, tiene como título Atendiendo a servidores que caen en pecado. La semana pasada hablamos de atender a los servidores que dan mal testimonio y lo explicamos con detalles, con la palabra, pero hoy vamos a hablar de atender a los servidores que caen en pecado. Y yo les decía a ustedes la semana pasada que una de las cosas que no hemos hecho muy bien en este ministerio ha sido eso, atenderlos a ustedes. Y cuando hablamos de atenderlos, hablamos en términos general. Por ejemplo, a través de la enseñanza, ¿qué estamos haciendo? Los estamos atendiendo. A través de estos talleres que estamos haciendo con ustedes, le estamos dando atención para que ustedes puedan crecer, para que ustedes puedan tener más claro en qué consiste el ministerio, en qué consiste la labor pastoral, en qué consiste la labor de un líder. Entonces, hemos venido enseñando, atendiéndoles. Pero la verdad es que seguimos viviendo en un mundo donde vamos a tropezar, donde nos vamos a equivocar, donde vamos a dar mal testimonio y donde posiblemente vamos a caer en pecado. Entonces necesitamos que todos los servidores sepan, si tú das mal testimonio, si yo doy mal testimonio, ¿qué es lo que se va a hacer en esta iglesia? Para que cuando se haga, no te molestes. Para que cuando se te llame por andar dando mal testimonio, no te enojes y no vengas a decir, pues me voy de la iglesia. Y ya le dije, pues la gente está libre de hacer lo que le da la gana. Pero como líderes, ni aún Pedro se escapó de ser atendido por dar mal testimonio. Ni Pedro se salvó. Si hablamos de pecado, pues yo quiero decirle que el padre de la fe, llamado Abraham, cometió pecado. Abraham no solo una vez cometió pecado, mintiendo por miedo. La mentira es pecado. ¿Cuántos saben que la mentira es pecado? Mentir es pecado. Y Abraham mintió varias veces. Cometió pecado, el padre de la fe. Moisés, el hombre más humilde de la tierra, cometió pecado. Él se enojó y en su enojo hizo algo que dañó. Y voy a ver si encuentro otra palabra, pero él hizo algo que quebrantó. Mejor le explico lo que le quiero decir. Cuando el Señor Jehová le dice a Moisés, ve y háblale a la roca. ¿Qué iba a ir a hacer Moisés para que la roca diera agua? Hablarle. Porque ya en otra ocasión ya la había golpeado. ¿Y la roca quién era? Era Cristo. ¿Y cuántas veces murió Cristo? Una. Cuando Moisés golpeó la roca, ese golpe representaba la muerte, el dolor, el sacrificio de Cristo. Pero cuando Dios le dice a Moisés, ve y háblale a la roca, Moisés quebrantó, y es la palabra que no encuentro, quebrantó algo que Dios ya tenía establecido. La roca no podía ser otra vez golpeada. Y Moisés vino por enojo, ¿qué hizo? Golpeó la roca. Y por ese detalle que parece tan sencillo, pero en el plan de Dios no era sencillo, porque la roca era Cristo y Cristo no murió dos veces. Y entonces Moisés hizo algo que dañó, y sigo buscando la palabra que no la encuentro, y entonces él, por ese pecado, Dios le dice, no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no me glorificaste. Entonces Moisés, el hombre más manso, cometió pecado. Sansón, el hombre más fuerte que ha habido en el mundo, cometió pecado. David, el hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, cometió pecado. Salomón, el hombre más sabio que ha habido en la tierra, aparte de Jesús, cometió pecado. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que no importa el título que alguien tenga, todo ser humano comete pecado. El único que no cometió pecado en esta tierra se llama Jesucristo.
De allí todo hombre, y por eso le estoy mencionando los hombres más famosos: Abraham, el padre de la fe; Moisés, el hombre más manso; Sansón, el hombre más fuerte; David, el hombre conforme al corazón de Dios; Sansón. Y entonces todos estos hombres cometieron pecado. Entonces nosotros debemos entender que mientras estemos en esta tierra y seamos pastores, líderes, servidores, estamos propensos a cometer pecado. Entonces vamos a leer en Salmo 94, versículo 12. Salmo 94, verso 12. Me gustaría que usted me acompañe a leer ese versículo. Salmo 94, versículo 12. ¿Lo podemos leer? ¿Sí? ¿Cómo dice? Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corrige. Ahora, si Dios va a corregir a alguien es porque hizo algo malo. Aunque hay gente que dice que Dios no corrige, pero yo no me meto ahí. Yo sigo diciendo lo que la Biblia dice. Dios corrige como buen padre. Y entonces dice: bienaventurado el hombre a quien tú corriges. Entonces la corrección que viene de parte de Dios es una bendición. Porque si Dios nos corrige, ¿por qué nos ama? Si Dios nos corrige, porque quiere lo mejor para nosotros. Ahora, con la corrección viene la instrucción, porque dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corrige, y en tu ley lo instruye. Entonces Dios, como buen padre, no solamente viene a corregir, viene a instruir. Y es eso lo que nosotros queremos hacer. Durante todo este tiempo, cuando un líder cae en pecado, cuando un servidor cae en pecado, ¿qué es lo que hemos hecho? Le quitamos su privilegio. Dejas de servir. Ya no vas a cantar, ya no vas a tocar, ya no vas a dar clases, ya no vas a servir como diácono, ya no vas a estar allá en los controles, ya no. Fuera, fuera. Y eso es todo lo que hemos hecho. Hemos sido aún dañinos en nuestra disciplina como iglesia, porque no hemos usado ningún método para instruir a ese que cayó en pecado, para instruirlo. Entonces eso exactamente es lo que queremos hacer a partir de este próximo año. Un servidor que cayó en pecado, le vamos a dar atención. Un servidor que cayó en pecado, lo vamos a corregir, sí, pero lo vamos a corregir como la Biblia lo manda, como la Biblia lo dice. Y esa corrección va a ir acompañada de instrucción. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que ese servidor se recupere. No lo queremos destruir. No queremos destruir a un servidor que cayó en pecado. No, lo queremos levantar, lo queremos edificar, le queremos ayudar que vuelva a levantarse en el nombre de Jesús. En 1 Corintios y en 2 Corintios hay un ejemplo. Si usted quiere, solo apunte la cita, no lo voy a leer. Como lo sabemos la mayoría de memoria, digo yo la mayoría, espero que todos lo sepamos, pero en 1 Corintios 5, capítulo 5, del 1 al 5 y el versículo 13. En ese capítulo 5 de 1 Corintios, Pablo está hablando de un caso que está pasando en la iglesia de Corinto, donde un miembro, hay personas que dicen que era un líder, no lo sabemos, con exactitud no se sabe. Pero hay un hombre que le quita la mujer a su papá. No era su mamá, era su madrastra. Pero le quita la mujer a su papá. Y en la iglesia no lo habían disciplinado a este hombre. Nadie había hecho nada, como que era normal.
Y cuando Pablo se da cuenta de ese pecado, Pablo se indigna. Y usted puede leer ahí, en 1 Corintios capítulo 5, y Pablo se indigna. Pero ¿cómo es posible que ustedes están como que si no ha pasado nada? A ese hombre, mi espíritu, dice Pablo, y ustedes líderes, reúnanse y ahí va a estar mi espíritu, dice Pablo. Porque yo ya juzgué a ese hombre deben sacarlo. Ni aún, dice Pablo, ni aún allá a los mundanos se oye un caso como ese. Y entonces Pablo pone una disciplina. Pablo está atendiendo a la iglesia. Pablo está trayendo corrección. Pero también Pablo está haciendo algo para ayudar a estas personas. ¿Y por qué digo que los está ayudando? Porque en la segunda carta de Corintios, capítulo 2, en la segunda carta de Corintios, que usted lo puede leer en el capítulo 2, ahí lo puede leer en todo el capítulo 2. Entonces Pablo ahora se da cuenta que el hombre que le había quitado la mujer a su papá, el hombre llega otra vez humillado a la iglesia, quebrantado, reconociendo su pecado, reconociendo ese error. El hombre reconoce que pecó, que falló, que se equivocó. Pero ahora los hermanos de la iglesia no lo quieren recibir. Ahora los hermanos de la iglesia lo aborrecen, lo rechazan. Y entonces Pablo, allá va la carta de Pablo. Hermanos, a mí también me dolió cuando pusimos disciplina. No crean que solo ustedes sufrieron, yo también sufrí, dice Pablo. Pero ahora el hermano que está allí, recíbanlo, atiéndanlo, consuélenlo. Porque si no, ¿saben quién se va a aprovechar de esto? Satanás nos va a ganar la ventaja. ¿Y por qué nos va a ganar la ventaja Satanás? Porque se va a aprovechar del dolor que anda esa persona por el pecado que cometió y lo va a arrastrar al mundo. Entonces Pablo exhorta. ¿Qué está haciendo Pablo? Atendiendo. El apóstol Pablo está atendiendo un caso de pecado, pero el deseo de Pablo no es destruir, es ayudar a la persona. Entonces eso es lo que nosotros anhelamos en este ministerio, o queremos en este ministerio, que cuando un servidor, un líder cae en pecado, oye, vamos a buscar la manera de cómo ayudar a ese líder a que se levante, a que se restaure, siempre y cuando si él lo quiere. Ese detalle es muy importante. Siempre y cuando el líder quiera recibir la ayuda, quiera recibir la corrección, quiera recibir la disciplina. Yo recuerdo algunos casos aquí. Recuerdo a un diácono, buen diácono. Era un buen diácono. Un día vino con una corbata que no era la corbata que se usaba o se usa. Y trajo otra corbata. No sé si es que se le había mojado, dañado, no sé. El hombre vino con otra corbata. Y la directora o el director, no recuerdo quién estaba en ese entonces, hace ya varios años, le fue a decir que por el hecho de no tener la corbata, ¿verdad?, pues se fuera a sentar y que se recibiera. Y que la próxima vez, pues él sabía que ya cuál era la corbata. Este hermano, sin decir palabra, se enoja, se quita la corbata, se quita la camisa y se queda en camiseta que andaba por dentro. Y el hombre se fue, nunca más volvió. Se enojó, ¿verdad? Entonces hay reacciones. Cuando de repente alguien te quiere hacer ver algo, ¿verdad? A veces puede ser la manera de cómo se le dijo, o puede ser el temperamento de la otra persona. Muchas cosas tienen que ver en esto, ¿verdad que sí? El asunto es que vamos a lidiar con algunos de nosotros que no nos gusta que nos llamen la atención, que no nos gusta que nos digan o nos llamen al orden, ¿verdad?
Hermano, mire, allá están los líderes, en el corredor allá. A la hora del culto, allá se para uno, por allá se para otro, el culto está aquí y ellos allá. Pero si no son diáconos, ¿qué hacen allí? Se le acerca un diácono y le dice: hermano, mire, por favor, vaya. No, es que ahorita estoy aquí porque es que, no, pero es que no es orden, hermano, vaya allá. Y hay gente que se enoja, se molestan. O sea, el hecho es que algunos de ustedes, por el hecho de ser líderes o ser servidores, creen que ustedes tienen el derecho, ¿verdad?, de irse a parar a la hora que les da la gana, a la hora del culto, irse a comer a la hora que les da la gana y ir a hacer porque ustedes creen que son el servidor. No, hermanos, si los servidores deberíamos de dar el ejemplo. Los servidores deberíamos dar el ejemplo. Entonces, todas esas cosas debemos nosotros entender que dentro de la iglesia, dentro del ministerio, debe haber orden, debe haber disciplina. ¿Sí? Cuando Pedro peca negando a Jesús, ¿por qué pecó? Porque mintió. Pedro miente y niega a Jesucristo, maldice y jura. Pedro cometió pecado de muerte. El pecado que Pedro estaba cometiendo era un pecado de muerte. Pedro merecía morir apedreado según la ley de Moisés. Y aquella mañana aparece Jesús en la playa. No habían pescado nada. Jesús ha resucitado y está en la playa. Y el Señor les dice, creo que ahí es donde le vuelve a decir que tiren la red a la derecha. Y entonces cuando ven la cantidad de peces que han agarrado, entonces le dice uno de los discípulos: es Jesús. Y Pedro se tira y nada, llega a la orilla. Y Pedro no dice nada. Y ahí está Jesús esperando a sus discípulos para comer porque está asando pescado. Y nadie le pregunta nada, y todos comiendo, y nadie le pregunta nada a Jesús, nadie. Y luego que terminan de comer, agarra a Jesús a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta, pastorea, cuida. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Restaurando a Pedro. Pedro merecía una disciplina. Ahí estaba Jesús restaurando el ministerio de Pedro. Entonces debemos entender que cuando alguien comete pecado, nosotros, los pastores y el resto de líderes, nuestro deseo con ese hermano que cometió pecado es restaurarlo. ¿A alguien le gustaría que lo restauraran si cayera en algún pecado? A mí me gustaría que alguien me restaurara y no que me emballara a patadas. A mí me gustaría que alguien me restaure, me dé la mano, me ayude a levantarnos, en lugar de tirarme 4 patadas y decirme: me alegro que estás ahí, es lo que te mereces. A mí me encantaría que alguien me levantara y me ayudara. Gálatas capítulo 6, verso 1 y 2. Gálatas capítulo 6, verso 1 y 2. Gálatas 6, verso 1 y 2. Lo leemos y dice: hermanos. ¿A quién está hablando? A los hermanos, a la iglesia, a los líderes, a los servidores, porque todos somos hermanos. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos
las cargas de los otros y cumplida así la ley de Cristo. Hermanos, entonces este es un mensaje para todos. Este no es un mensaje solo para el pastor, para los directores, no, para todos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, aquí está, sorprendido. Quiere decir que alguien anda haciendo algo escondido y no espera que lo sorprendan, pero lo agarraron, lo sorprendieron. Alguien lo descubrió. Alguien descubrió el pecado que andaba haciendo ese líder. Y el que lo descubrió no debería ser cómplice. Yo espero que alguien me esté escuchando. El que descubre el pecado de otro líder no debería ser cómplice. No debería. Si usted cree que eso es ser un buen hermano, un buen amigo, que usted cubra el pecado de alguien que usted sabe que es líder y sabe que anda en pecado y usted lo encubra, es más dañino todavía. Porque ya no es uno el que está pecando, ya son dos. Uno por hechor y el otro por consentidor. Son dos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, yo quisiera también aclarar otra cosa aquí. Hay personas, tal vez 3 personas, lo que tal vez me recuerdo ahorita, 3 líderes, creo que recuerdo, que no fueron sorprendidos, sino que vinieron ellos voluntariamente. Vinieron ellos a decir: pastor, estoy en pecado, no debo seguir sirviendo. Porque esa es otra forma también. ¿Para qué voy a esperar que me sorprendan? ¿Para qué voy a esperar que me agarren en la maturranga? ¿Para qué voy a esperar si yo ya sé que ando en pecado? Hombre, pues voy a ser honesto. Voy a ir donde mi pastor. Pero es que donde el pastor me da horror. Porque yo oí que el otro día mordió a uno y aruñó a otro. Porque hay gente que me tiene tanto miedo porque ya he mordido y he aruñado a varios yo. Entonces vaya donde el asistente, vaya donde el hermano Daniel, que él no muerde, no aruña. Vaya y dígale: hermano Daniel, estoy en pecado, no debo seguir sirviendo. Aquí estoy, pónganme la disciplina que merezco, necesito que me atiendan. Eso debería de ser realmente el acto de humildad que debe tener un servidor, y no esperar que lo descubran. Pero bueno, a veces preferimos que nos agarren. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, entonces aquí es donde viene lo que debemos hacer los líderes, los pastores. ¿Qué debemos hacer? Vosotros que sois espirituales. La persona que puede edificar es alguien que sea espiritual. Pero qué triste, hermano, qué triste que esa palabra hoy se usa en términos despectivos. Es que vos te las das de espiritual. ¿Sí o no? Te las das de espiritual. ¿Y qué es lo que significa para las personas que dicen eso? Te las das de espiritual. ¿Tú sabes qué es lo que están haciendo? Mal usando, mal interpretando, mal aplicando las cosas espirituales. En otras palabras, vos te las das de espiritual. Lo que le está diciendo, vos te las das de santulón. Pero no es eso. La persona espiritual es una persona madura. La persona espiritual es una persona que tiene sabiduría. La persona espiritual es alguien que tiene discernimiento. Porque el que no es espiritual hace más daño. Porque el que no es espiritual lo que hace es condenar, acusar, señalar, juzgar y hacer más daño, hermano. El que no es espiritual. El que no es espiritual no le importa edificar ni levantar. El que no es espiritual hasta se alegra porque el otro cayó. El que no es espiritual siente todo eso que le acabo de decir. Vosotros que sois espiritual.
Cuando una persona cae en pecado o es sorprendida en pecado y esa persona reconoce su pecado y quiere ser restaurada, esa persona necesita ayuda. Ayuda. Entonces, ¿quiénes la van a ayudar? Los que son espirituales. Entonces, usted va a descubrir si usted es una persona espiritual, que le duele cuando alguien cae, que le duele, como dice allá la Biblia en el libro de Romanos, que sufrimos con los que sufren y nos alegramos con los que se alegran. Lloramos con los que lloran. Ah, no, pero allá está el hermano hecho pedazos porque cometió una falta, un pecado. Ah, si yo ya se lo había dicho. Si está bueno que le haya pasado, si yo ya se lo había advertido. Hay gente que cree que, hay líderes, hay pastores que creen que son, pero tan intocables o, ¿cómo digo? Tan fuertes como que nunca van a caer. Yo le acabo de mencionar una lista de los hombres más fuertes espiritualmente y todos pecaron. Cuando usted cree que usted es tan fuerte que no va a pecar o que nunca lo van a agarrar en algo, mejor cuídese, porque anda más cerca de caer que nunca. Entonces, si alguien fuera sorprendido en alguna falta, los hermanos que son espirituales, que entienden que ese hermano necesita ayuda, no necesita más juicio, necesita ayuda, no necesita odio, necesita amor, no necesita que lo refundamos más, necesita que le demos la mano y levantémonos. Las personas que vamos a edificar, a las personas que caen en pecado, a los servidores que caen en pecado, vamos a necesitar de mucha mansedumbre. Mire lo que dice una vez más el versículo 1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de ¿qué? Con espíritu de mansedumbre. En otras palabras, entiende que un día puedes estar ahí mismo tú, en el lugar de esa persona. Ponete en el lugar de la otra persona. No te vayas a presentar como el super pastor, el super líder, no. Con un espíritu de mansedumbre, entendiendo que todos tenemos debilidades, que todos tenemos defectos, que todos estamos propensos a pecar en cualquier momento. Sigo leyendo el versículo 1 y dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, en primer lugar, necesitamos ser espirituales, entender que todos estamos en un mundo donde hay tentaciones, donde unos somos más fuertes, donde otros somos más débiles que otros. Y vamos a necesitar la mansedumbre para poder entender al hermano o a la hermana, y necesitamos cumplir con la ley de Dios. Versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? El amor. ¿La ley de Cristo cuál es? El amor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Qué fue lo que demostró Jesús al restaurar a Pedro? Amor. Incluso con Judas, dice la Biblia que Jesús amó a Judas hasta el último día. Lo amó. Nunca lo aborreció, lo amó. Lo amó. En Lucas 6:31 dice: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esa se llama la regla de oro. ¿Cómo quiero yo que alguien me vea o me atienda cuando yo cometa un error? Pues entonces me voy a poner en los zapatos de la otra persona
y a como yo quiero que alguien un día me atienda o me vea, pues voy a ver a esta persona y voy a ayudar a esta persona. Pero vuelvo a repetir, cuando alguien no es espiritual, cuando alguien no tiene ese espíritu de mansedumbre, no le importa decir cualquier barbaridad y hacer más daño en lugar de ayudar. Ahora, esta es la parte que nos toca a nosotros cuando alguien comete pecado. Lo vamos a restaurar, le vamos a ayudar, le vamos a dar palabra, ¿verdad? Pero ahora hablemos del que cometió el pecado. Vamos a Hebreos capítulo 12. Ahora vamos a ir y hablemos del servidor que cometió pecado. Hebreos 12, verso 5. Hebreos 12, verso 5, del 5 al 11, dice así. Hebreos 12, verso 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, yo te voy a dar 3 consejos. Son 3 consejos que debemos oír con atención para que cuando nos llegue el momento de ser disciplinados, entendamos cuál debe ser nuestra postura. Ya enseñamos qué es lo que debe hacer, qué es lo que deben hacer los hermanos que van a ayudar a la persona que ha cometido pecado. Pero ahora hablemos del pecador, el que cometió la falta, el que cometió el pecado. Número 1, debe ser humilde para no menospreciar ni renunciar a la atención que se le dará. La persona que ha cometido pecado debe ser humilde para no menospreciar ni renunciar a la atención que se le dará. Verso 5. Verso 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies. Porque un líder puede menospreciar la disciplina. Incluso puede llegar y el pastor o el asistente o el hermano o la hermana que yo delegue que atienda a ese líder o a esa servidora o a ese servidor que cayó en pecado, ¿verdad? Puede estar ahí sentado y los otros hermanos lo están atendiendo y la persona puede estar allí como, me importa lo que diga. Entonces eso es una forma de menosprecio. No le importa, es verdad que hice mal, pero ¿quién sos vos para venir a decirme aquí? Entonces esas son algunas de las reacciones. Entonces dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. El otro día creo que le dije, la semana pasada le dije, hay gente que aquí se ha ido porque no quiso recibir una disciplina. Hay gente que aquí se fue porque no quiso recibir una disciplina.
Y se fueron para otra iglesia, igual, rebeldes, a dar problemas allá a otra iglesia. Y por eso es que el Señor dice aquí que aquellos que no reciben disciplina no son hijos, son bastardos. Porque los hijos deben recibir disciplina. Entonces, lo primero que debo hacer yo, si he caído en pecado y me van a atender, debo ser humilde para no menospreciar ni dejar de atender, de recibir la atención que me van a dar. Lo segundo, debo ser humilde para reconocer que por medio de la disciplina estoy recibiendo el amor de Dios y de los hermanos. Lo voy a repetir. Debo ser humilde para reconocer que por medio de la disciplina estoy recibiendo el amor de Dios y de los hermanos. Versículo 6 al 9 dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota. ¿Alguien se acuerda cuando te azotaban? Te pegaban el chancletazo, ¿verdad? Porque las madres de antes y las de hoy también, creo yo, y se quitaban la chancleta y le volaban chancletazo a uno. Y entonces, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, ¿qué hay que hacer con la disciplina? Y es lo que a veces no queremos. No queremos soportar la disciplina y preferimos actuar como personas rebeldes. No queremos. Y entonces, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales. Aquí está poniendo el ejemplo de la disciplina de los padres que damos o recibimos en el hogar, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces, debemos de ser humildes para reconocer que a través de la disciplina Dios me está mostrando su amor, pero también las personas que me están atendiendo me están demostrando su amor. A través de la disciplina mostramos el amor de Dios. Aunque en ese momento el que está siendo disciplinado no lo sienta así, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, verdad? Porque usted no me diga, a los que tienen niños pequeños, no me diga que usted cuando fajea, cuando chancletea a su chavalito, a su niña y sale llorando, no me diga que su niño le sale diciendo: gracias, mamá, por darme fajazo. Jamás le va a dar gracias a su hijo o su hija. No, es mentira. Se va enojado. Así sucede también con nosotros. Al momento de la disciplina no estamos alegres, no estamos gozosos, no estamos felices. No, pero a través de esa disciplina Dios te está demostrando su amor. Y los hermanos que te están atendiendo te están demostrando su amor. Y número 3, yo debo ser humilde. Esta tercera me gusta más de todas. Debo ser humilde para tener paciencia durante el proceso hasta ver los frutos de mi restauración. Lo digo de nuevo. Yo debo ser humilde. Recuerden que yo pequé, ¿verdad? Yo cometí pecado, me están atendiendo. Entonces ahora yo, que cometí pecado, debo ser humilde para tener paciencia durante el proceso de disciplina hasta ver los frutos de mi restauración. Voy a ser humilde para no menospreciar la disciplina y no renunciar a ella. Voy a ser humilde para que reconocer que a través de la disciplina Dios me está amando y mis hermanos también me aman. Y voy a ser humilde para tener paciencia durante el proceso que me van a estar disciplinando hasta ver los frutos de mi restauración. Versos 10 y 11 dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de la disciplina nos va a restaurar la santidad de Dios, hermano.
La disciplina vuelve a restaurar la santidad. Porque ¿qué es lo que hace el pecado? Nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Nuestra desobediencia nos separa de Dios. Hermano, mire, si hay alguien aquí, cualquiera de ustedes, que anda en pecado y usted está sirviendo. ¿Y por qué está sirviendo? Porque nadie te ha descubierto el pecado. Porque Dios tal vez no ha permitido que salga a la luz el pecado, ¿verdad? Pero tú andas haciendo pecado y estás consciente. Y como nadie lo sabe, y nadie, o tal vez alguien lo sabe y te lo está encubriendo. Tu pecado, mi pecado, que ando haciendo, aunque estoy predicando, aunque estoy sirviendo, aunque estoy dando clases, aunque estoy tocando, aunque estoy cantando, aunque estoy por allí atendiendo, pero ando en pecado, pues yo quiero que sepas que como servidor y en pecado, Dios se ha alejado de ti. Porque Dios no habita, no puede habitar donde hay una práctica de pecado. Dios no habita. El que practica el pecado, la Biblia te lo dice, Dios te lo dice, y hoy te lo digo y te lo he dicho tantas veces: el que practica el pecado es del diablo. El que practica. Es una cosa muy diferente cuando uno cae en una situación y bueno, lo reconoce, se restaura, se levanta y ya. Pero otra cosa es que lo practiqué la semana pasada, lo practiqué esta semana, la semana que viene, y así los meses que vienen. Lo practiqué en diciembre, lo practiqué en enero, y ahí voy practicando el pecado. Y como nadie me descubre, y como nadie me lo halla, y como nadie saca a luz mi pecado, yo estoy tranquila, estoy tranquilo sirviendo al Señor, y todo el mundo cree que yo ando bien. Bueno, Dios sí sabe lo que tú y yo andamos haciendo. Entonces, cuando uno peca, realmente Dios se aparta de uno, contristamos al Espíritu Santo, apagamos al Espíritu Santo. Entonces, cuando yo recibo la disciplina, se restaura mi santidad con Dios. Versículo 11: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Ahora viene un fruto de justicia. Es lo correcto, es lo honesto, es el testimonio. Ahora hay fruto en mi vida. Aquel pecado que yo andaba cometiendo, que se descubrió y me pusieron en disciplina y me estuvieron atendiendo, pues ahora yo debo dar fruto de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Eso es lo que la Biblia habla. Para los que deben atender a la persona que ha pecado y para la persona que ha pecado. Hay una palabra para los que vamos a atender y hay una palabra para el que está siendo atendido. Hay una palabra para los que vamos a ayudar al que pecó y hay una palabra para el que cometió pecado. Y cada uno debe hacer su parte, hermano. Termino con esto. La atención en este ministerio para servidores que caen en pecado va a ser así. Escúchelo, por favor. La atención en este ministerio para un servidor que cayó en pecado va a ser así. Después de tener la evidencia o la certeza o la confesión de la persona que cometió pecado, el servidor será atendido por una o dos personas que el pastor va a delegar. El pastor va a delegar o a una o a dos personas que atiendan a ese servidor o a esa servidora que cometió pecado. Número 2, el objetivo es ayudar al servidor a descubrir en dónde están sus debilidades y guiarlo para que se fortalezca en el Señor. Se lo repito de nuevo, no lo escriba, escúchelo. Y encargue la enseñanza y así usted ahí va a tener este material. Yo quiero que escuche. El objetivo es ayudar al servidor a descubrir en dónde están sus debilidades y guiarlo para que se fortalezca en el Señor. Ahí está nuestro objetivo.
es ayudar al servidor, ayudarle a descubrir a dónde está tu debilidad. Te vamos a ayudar, me van a ayudar a descubrir a dónde está mi debilidad. Porque luego que yo descubra o me ayuden las personas que me van a atender, me ayuden a descubrir a dónde está mi debilidad. Mi debilidad está en esas malas compañías con las que yo ando. Ahí está mi debilidad. Es verdad que no me meten a la fuerza lo que me dan o lo que yo agarro, pero las malas compañías afectan. Entonces, si yo ya descubrí a dónde está y por qué caigo, entonces voy a fortalecerme. Número 3, el servidor estará sin servir por un tiempo y será atendido 1 o 2 veces por semana. El servidor estará sin servir por un tiempo, dependiendo de la situación, por un tiempo. Y en ese tiempo va a ser atendido. Si se pudiera 2 veces a la semana, mucho mejor. Pero si no, como mínimo 1 vez a la semana va a ser atendido. Número 4, en cada reunión, o sea, las veces que las personas que van a atender a la persona que está en pecado, en esa reunión de atención debe haber siempre oración, una conversación guiada por el Espíritu Santo y la palabra de Dios que guía al servidor caído al arrepentimiento, al temor a Dios y a recuperar su servicio. Me vienen a atender a mí que caí en pecado. Pues el hermano o los 2 hermanos o un hermano que me va a venir a visitar a mí, no va a venir aquí a contarme chistes. No va a venir aquí a hablar de deporte, cómo va el fútbol. No va a venir a contarme aquí, no. Ese servidor tuvo que haber orado para venir a atenderme. Ese servidor tuvo que haber buscado a Dios para poder hablarme y tener una palabra que me va a edificar y me va a ayudar. Y en esa atención que me van a venir a dar a mí, ese líder que me va a venir a ayudar, él debe venir a orar aquí conmigo. Debe compartir una palabra de Dios para ayudarme a fortalecer mis debilidades. Debe darme un consejo que me ayude a superar mi problema, mi necesidad. Porque el deseo de Dios y de ese líder que viene a atenderme es que yo me restaure y vuelva una vez a tomar el ministerio. El deseo de Dios no es que quedemos ahí, como leímos al inicio el pasaje de Salmo, donde dice el Salmo 94:12, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Entonces, estamos atendiendo, estamos dándole seguimiento a ese servidor que cayó en pecado, a ese servidor que da mal testimonio, como lo vimos la semana pasada. Ahora, pensemos, me están atendiendo, pero yo no quiero que me atiendan. Incluso hasta me le escondo cuando viene el servidor. Díganle que no estoy y me voy a encerrar allá. Y el servidor que me viene a buscar ya lleva 3 semanas de venir a la casa y siempre le dicen que no estoy. Bueno, si la persona no quiere, si la persona se resiste, si la actitud del servidor que cayó en pecado es una actitud de arrogancia, de altivez, o si está siendo atendido, pero el pecador quiere seguir pecando, ¿qué debemos hacer? La Biblia lo dice. Vaya conmigo a Tito capítulo 3, versos 10 y 11. Tito capítulo 10, 3. Tito capítulo 3, versos 10 y 11. Yo sé que este tema, hermano, no da alegría y por eso a nadie veo riéndose. No trae gozo, no trae alegría, porque es un tema un poquito difícil de predicar y de oírlo. Es difícil. Y más difícil es cuando
cuando llega el momento de hacer lo que aquí estamos diciendo, como es atender, es más difícil todavía. Pero es parte del ministerio, es parte de la obra, es parte de lo que la Biblia enseña. Tito capítulo 3, versos 10 y 11. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Ya lo atendiste una, no quiere seguir, mantener en su postura. Ya lo atendiste la segunda, no quiere, ¿qué dice? Deséchalo. En otras palabras, no sigas perdiendo tiempo con esa persona. No quiere. Él se cree que aunque cometió pecado, él se cree mejor que todo el mundo. Deséchalo. Realmente es una palabra bien fuerte. Es una palabra bien fuerte. Y lo que sigue todavía es más fuerte. Sabiendo que el tal, mire que Pablo ni siquiera usa la palabra el hermano. Ya aquí esa persona ya no encaja en hermano. Ya está en una actitud de rebeldía. Sabiendo que el tal se ha pervertido. Esa palabra, señores, es fuerte. Ese líder que cayó en pecado, que lo estamos tratando de ayudar, de levantar, de sostener, de fortalecer, de ayudar, pero esa persona insiste en seguir igual o peor o en arrogancia. Deséchalo. Ese tal o esa tal se ha pervertido. Esa palabra es fuertísima. Y peca. Y está, ¿qué dice? Cada palabra que Pablo menciona aquí es una palabra que golpea, pesada. Cada palabra que Pablo está mencionando aquí es una palabra dura. Está condenado por su propio juicio. En otras palabras, ese servidor, ese líder a quien queremos atender y que ya se le advirtió, ya se le habló, pero no quiere. Entonces vamos a tener. Y luego, ¿qué sale diciendo ese líder? No me atendieron, no me visitaron, nadie me llamó. Pues eso es lo que queremos hacer, queremos atenderte. Queremos atender a esos líderes que dan mal testimonio, a esos servidores que caen en pecado. Y cuando hablamos de pecado, no estamos hablando aquí solo de borrachera, de adulterio, fornicación, porque hay pecados que no parecen tan escandalosos, pero son pecados. Hay pecados que no parecen tan dañinos, pero son pecados. Primera Timoteo 5:20. Hay otro pasaje que Pablo habla sobre lo que debemos hacer con las personas que persisten en pecar o que no quieren recibir la disciplina, la atención. Primera Timoteo 5:20. Gracias a Dios que la otra semana ya no hay estos temas, hermano. Gracias a Dios. Para que no cerremos con este ambiente tan escalabroso que tenemos hoy. Es un ambiente de muerte aquí, de muerte lenta. Primera Timoteo 5:20. No queremos terminar el año así. No quiero. Primera Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar. Ya se le llamó, ya se le atendió, ya se le dijo. Y persiste en seguir en su pecado, en su rebeldía, en su desobediencia. Repréndelos delante de todos para que los demás también teman. La verdad es que Pablo no era nada fácil para poner disciplina. Pablo no era nada fácil. Cuando ya llegamos a un punto donde el líder, el servidor de la iglesia,
rechaza, no quiere, no. Entonces, no es tal vez que vamos a venir a decir aquí, hermano, delante de toda la iglesia, pero en una reunión de líderes como esta, cuando ya se hizo todo lo que teníamos que haber hecho y ese líder no quiso, no se apartó y ya no es parte del liderazgo, aquí su pastor o mi asistente se va a parar para decir, el hermano Jerónimo Domínguez, quien era líder de esta iglesia, ya no lo es, no es líder, no es servidor de esta iglesia. Él no es parte del liderazgo de esta iglesia. Y eso sí se va a decir. Para que usted sepa que ya esa persona no es líder, a quien no debe buscar ni para consultarle ni para decirle, porque es una persona que ya lo leímos en Tito, es una persona que se ha desechado, no porque la quisimos desechar, está pervertida, porque insiste en seguir viviendo la vida a su manera, porque peca y está condenada o condenado con su propio juicio. Entonces va a llegar un momento donde aquí se va a parar el pastor o el asistente del pastor y va a decir, hermanos, la señora fulana de tal, el señor fulano de tal, quien era líder, servidor de este ministerio, no lo es. Así que si usted espera que un día nunca se diga su nombre aquí, cuide su testimonio, cuide su vida, cuídela. Y si no, y cuando cometa un error, reciba la atención que se le va a dar. Cierro con Proverbios 16:6 y con esto cerramos esta noche. Proverbios 16:6. Proverbios 16:6. Vamos a ver si lo repetimos unas 6, 7 veces este versículo para ver si lo aprendemos de memoria, porque creo que es un versículo muy importante que nos debe ayudar tanto al que cae en pecado o a las personas que vamos a ayudar a esa persona a levantarse. Y dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si usted se fija, ese versículo le habla al que cometió pecado y le habla a los que lo están restaurando. Le está hablando a los dos grupos de personas. A los que van a corregir, a los que van a ayudar al que cayó en pecado, con misericordia y verdad van a corregir el pecado. Misericordia y verdad. Vamos a usar misericordia y vamos a usar la palabra de verdad para atender, para ayudar. Sí, pero el que cayó en pecado, ¿qué necesita? El temor de Jehová. ¿Para qué? Para apartarse del mal. Entonces, en ese versículo se encierra la disciplina completa. La disciplina completa. Ahí está Dios, ahí está el temor, ahí está la misericordia, ahí está la verdad. Pero cada persona que ha caído en pecado va a decidir si sigue haciendo lo malo o se aparta de él para seguir adelante y seguir sirviendo al Señor. Amén, mis hermanos. Señor, en esta noche